Muy buenas a todos, aquí estamos una vez más. Hoy tenemos la asignatura de Tecnologías del Medio Ambiente. Esta es una asignatura, como ya he comentado, de segundo de Ingeniería. Bien. En la descripción tienen el enlace al vídeo anterior y cuando tenga el siguiente vídeo pondré el enlace al siguiente vídeo, ¿vale? En la descripción. Para que yo lo que recomiendo es que vayan por orden para que puedan entender la asignatura, ¿de acuerdo? Bien. Energía hidroeléctrica. Esto es una energía que se produce a partir de este tipo de energía que vamos a estudiar. Se produce a partir de una caída de agua. ¿Por qué? Todos sabemos que un peso a cierta altura necesita una energía pegar a esa altura. Todo depende de nuestro valor de referencia. Si tenemos como referencia el suelo, por ejemplo, de nuestra habitación, la energía potencial es cuánta masa y cuánta altura, además de la gravedad, está respecto a nuestra referencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso se define como energía potencial, que es un tipo de energía. Como todos sabemos, la definición de energía es una unidad que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía calorífica de un combustible se transforma en calor. Ese calor provoca una expansión, esa expansión mueve los pistones, esos movimientos verticales de los pistones se transforman mediante una manivela en energía rotatoria, esa energía se transmite a las ruedas, entonces de la energía calorífica obtenida por el combustible se divide en dos grandes grupos, el calor que desprende el motor y la energía aprovechada que es la que va a las ruedas de nuestro coche, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es una transformación. No es que la gasolina haya desaparecido, solo se ha transformado. Bien, pues ahora nos ocurre lo mismo con esto. Tenemos una central hidroeléctrica, por ejemplo, un proyecto como puede ser Chira-Soria. Chira-Soria, lo buscan en internet, es un proyecto en la isla de Gran Canaria, Canarias, la cual se compone de dos presas, ¿vale? Y una cierta cantidad de molinos de viento que hay repartidos por toda la isla. Cuando hay exceso de energía por parte de los molinos de viento, esa energía pasa de una presa inferior a una presa superior, a modo de que aprovechar esa energía sobrante por parte de los generadores eólicos. ¿Qué pasa? Que cuando no haya viento o haya menos viento o la demanda aumente, hay que sacar energía de algún lado y lo que se pretende es no coger energía de combustibles fósiles. ¿Cómo se consigue? Pues mediante, como estas dos presas están a una diferencia de altura considerable, el agua que está en la presa superior desciende hasta la presa inferior, provocando un caudal, ¿de acuerdo? Y ese caudal mueve unas turbinas que generan electricidad. Que generan, digo yo, pero en realidad es transformar energía potencial en energía eléctrica. Es una transformación. Bien, pues eso es lo que vamos a estudiar. Tenemos una central hidroeléctrica que toma agua desde una altura de 25 metros, ¿de acuerdo? Para que os haga una referencia, una camioneta pickup tipo americana tiene de longitud 5 metros. Pues imagínense 5 pickup una tras de otra, pues esos son 25 metros, ¿de acuerdo? Eso es en el eje vertical, estamos hablando de la altura. Las turbinas tienen un rendimiento de 0,93, que es bastante. La demanda diurna hace que se deba mantener el caudal de 24 metros cúbicos por segundo. Calcula la potencia diurna generada en kilovatios y en caballos de vapor, o en caballos. Y el apartado B dice el caudal de alimentación nocturno si la demanda es el 26% de la diurna. De acuerdo. Vamos primero a calcular la demanda. Bien. Tenemos esta fórmula de aquí, la voy a anotar en grande, la tengo anotada ahí, pero la voy a anotar aquí en grande. Potencia en vatios es la densidad por el caudal, por la gravedad, por altura, por rendimiento. De acuerdo. Esto es la potencia en vatios, ¿vale? Entonces tenemos que la potencia en vatios es densidad
por, decía, por caudal, por gravedad, por altura y por rendimiento. Aquí me he equivocado. La densidad, sabemos que un metro cúbico son 1000 litros, ¿de acuerdo? Un metro cúbico son 1000 litros. Y 1000 litros son 1000 kilos, porque un litro de agua pesa 1 kilo. Bien. Entonces, sustituimos 1000 kilogramos a un metro cúbico, ya lo hemos comentado. Caudal, 24 metros cúbicos por segundo. Ojo con las unidades, metro cúbico con metro cúbico, segundo con segundo, kilogramo con kilogramo. Siempre intentaremos sistema internacional. Y si no es sistema internacional, recomiendo ponerlo al lateral, poner las unidades laterales para después saber con qué unidad estamos trabajando realmente, porque si no nos podemos liar. Bien, la gravedad 9,81, altura 25 metros, el rendimiento de unidad 0,96. Bueno, 93, 96. Aquí me he equivocado, pero no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Que la potencia que vamos a obtener es 5474 kilovatios. Después nos dice que lo expresemos en caballos. Sabemos que 735 vatios es un caballo, entonces 5474 vatios serán 7447 caballos. No. Eso está mal. 7,447 caballos. Se me había olvidado. Continuamos. Después nos dice que el caudal de alimentación nocturno sin la demanda es el 26%. Vale. Si tenemos aquí, estoy aquí. Este es el caudal diurno. Y dice que el nocturno es el 26%. Pues el 26% será el 26%. 0,26 por el diurno. Y eso nos queda 1423 kilovatios hora por la noche. Pero lo que nos está pidiendo es el caudal. Entonces, ahora lo que tenemos que calcular es esta parte de aquí, que es el caudal. Entonces lo que tenemos que hacer es, en vez de 5474, vamos a poner 1423 y vamos a despejar el caudal. Y a mí me da 4,24 metros cúbicos por segundo. Ok, bien. El ejercicio número 2, este es muy sencillo. El salto de agua en una central hidroeléctrica es de 25 metros, igual que la anterior. La sección de los conductores del agua hacia las turbinas es 0,75 metros cuadrados. Y esta atraviesa las paletas a una velocidad de 18 metros por segundo. Si el rendimiento de las turbinas es de 0,9, determinar la potencia generada en la central. El caudal se define como área por velocidad. Tenemos el área aquí. Aquí tenemos la sección, ya en metros cuadrados. Y también tenemos la velocidad, está por aquí. Haciendo esta multiplicación en unidades, están metros. Y nos sale metros cuadrados por metro, son metros cúbicos por segundo, y eso es caudal. Y sale 13,5 metros cúbicos por segundo. Después nos dice la potencia generada. Pues la potencia generada, sabemos el caudal, sabemos la gravedad, sabemos la altura, sabemos el rendimiento, igual que la fórmula anterior, que es esta que tenemos por aquí. La voy a recuadrar porque es muy importante esta fórmula. Y despejamos y nos da una potencia de 2980 kilovatios. Cuando resuelvan esta ecuación, los va a dar, repito, en vatios. Kilovatios es vatios entre 1000. ¿De acuerdo? Son kilovatios. Para que lo tengan en cuenta. Bien. Completar los datos que faltan a la siguiente tabla. De hipotéticas centrales hidroeléctricas. Diferentes alturas, diferentes caudales, diferentes rendimientos, diferente potencia. Esto no tiene mayor ciencia que tenemos 1, 2, 3, 4 datos. De esos 4 datos nos va a faltar 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero sabemos la gravedad. El rendimiento está aquí, en una fila. Mira, aquí.
rendimiento, está aquí. Gravedad, la sabemos, 9,81. Altura, lo tenemos. Caudal, va aquí. Y potencia, va aquí. Esto sabemos que la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, según lo que nos pida, despejamos. A mí me ha dado, con una altura de 15 metros, un caudal de 18 metros cúbicos por segundo, un rendimiento de 0,9. Me ha dado la potencia de 2,383 kilovatios. Después, con un salto de agua de 22 metros, un caudal mayor, o sea, el caudal lo tengo que calcular. El rendimiento 0,84, menor. La potencia gigantesca, 4.708 kilovatios. Pues a mí me da un caudal de 25 metros cúbicos por segundo. Podemos entenderlo porque tenemos más altura, mayor caudal y un poquito de menos rendimiento. Pero tenemos mucha más potencia que la anterior porque tenemos más altura y más caudal. Aquí tenemos 6.311 kilovatios, tenemos un caudal de 20 metros cúbicos por segundo y una altura de 35 metros, que es más todavía. Entonces, tiene un rendimiento, por ejemplo, superior a la primera, un caudal un poquito mayor y una altura bastante mayor, pero también produce mucha más cantidad de energía, de potencia, ¿de acuerdo? Y de igual manera, un caudal de 24 metros cúbicos por segundo, el rendimiento 0,93 y la potencia casi 4.000, 3.937,2. Bien, pues de igual manera despejamos la altura y da 17,98. Aspecto a tener en cuenta, no puedes tener, hombre, se puede tener, ¿vale? Se puede tener, pero es un poco, si nos da una altura de 2 metros, pues eso como que no tiene mucho sentido. 2 metros es un poquito más que una persona. Pues como que ahí no vamos a tener mucha cantidad de energía. Y si nos da 1000 metros la altura, pues una presa, un sitio de almacenamiento de agua de 1 kilómetro de altura, pues creo que es excesivo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta con qué estamos trabajando. No podemos poner un caudal de 1000 metros cúbicos por segundo, porque no hay tuberías que aguanten eso. Las turbinas estarían a tope, eso sería bastante peligroso. Un rendimiento de una turbina, pues pueden ver que oscila entre un 0,8 y un 0,95%. 0,8 y un 0,95, que viene siendo un 80 o 95% más o menos. No les puede dar un rendimiento una turbina de un 0,2, porque eso sería bastante ineficiente. Y después potencia, pues aquí tenemos por ejemplo 4 megavatios, 6 megavatios, otros 4 aproximadamente 4 megavatios. Entonces, más o menos podemos ver el orden. Aquí da 2 kilovatios. 2 kilovatios son 2000. 2 kilovatios son 2000, en este caso 2383 vatios. Que darse cuenta, por ejemplo, que una aspiradora consume 1600 vatios aproximadamente. Entonces, un rendimiento normal, un caudal bastante pequeño y una altura bastante pequeña. 15 metros, pues vienen siendo como 3 vehículos pick-up, uno enfrente de otro, de altura. Entonces, no es suficiente. O sea, en constancia sí, pero que así como energía espontánea, pues se puede hacer una idea. Esto solo es un poco de lo que yo vengo llamando sentido común, ¿de acuerdo? Para saber lo que estamos haciendo. Bien, siguiente ejercicio. Tenemos un salto de agua de una central hidroeléctrica de 35 metros. Supóngase que la velocidad del agua de la turbina es frenada y por las conducciones en un 12% respecto a la velocidad de caída libre. Y el rendimiento de dichas turbinas es de 94%, un 0,94. Calcular el valor que hay que fijar de la sección de los tubos de conducción para generar una potencia de 7,5 megavatios hora. Megavatios, perdón, potencia, no es energía. Aquí tenemos una fórmula que dice que la velocidad
es la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la distancia, que en este caso la distancia nuestra es la altura. Vale, vamos a poner h de altura. Bien, la fórmula anterior, tenemos una altura de 35 metros. 35 metros, de acuerdo. Tenemos conducción 12%, nos dice una pérdida del 12%, por lo tanto, hay que tener en cuenta que una pérdida del 12% significa que vamos a aprovechar el restante, es decir, 100 menos 12, que es 0,88. Después tenemos 1000, que es la densidad, 9,81, que es la gravedad, 0,94, que es el rendimiento, y aquí tenemos la potencia que habíamos acordado que teníamos que fabricar, que teníamos que generar, mejor dicho. Fabricar no está bien dicho. Vale. ¿Qué va a pasar? Ya tenemos aquí la fórmula de la que la velocidad es la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Sabemos la gravedad, sabemos el 2, evidentemente, una constante, y la altura también la tenemos. Entonces nos da una velocidad de 26,2 metros por segundo. Al tener esta velocidad, lo que nosotros tenemos que saber es que el caudal es sección por velocidad. La velocidad la tenemos aquí, entonces sería que el caudal es sección por 26,2. Pero dice que se pierde un 12%, entonces esto tiene que ir multiplicado por, si 12 son las pérdidas, 88 son las ganancias, ¿cierto? Entonces, esto va multiplicado por 0,88, que es un 88%. ¿Vale? Ya tenemos todos los datos, lo único que falta es este dato de aquí, que es la sección, que es lo que debemos calcular. Pues despejamos todo esto y da la sección de 1 metro. 1 metro más o menos puede ser aproximadamente, es la altura de la punta de los dedos al hombro contrario. Lo primero que puedes hacerlo de dos maneras: calcular el caudal, y una vez tengas el caudal lo sustituyes aquí y despejas la sección, o yo lo he puesto directamente, pongo la definición de caudal, sección por velocidad, por pérdida, y ya lo sacas directamente, y da 1 metro. Bien. Ejercicio número 5. Un embalse tiene una capacidad de 56 hectómetros cúbicos. Les recuerdo, esto lo deben tener en cuenta para la vida en general. Está kilo, hectómetro, decámetro, en caso de la unidad que sea, el deci, el centi, el mili, el nano, el pico, y etcétera, etcétera. Y aquí el kilo, mega, etcétera, etcétera. Pico, y así para abajo y para arriba también. Bien. 56 hectómetros cúbicos y un salto bruto de 140 metros. Si posee una potencia instalada de 720 megavatios y 6 turbinas idénticas, calcular la potencia de cada turbina. El caudal de cada turbina. Si el embalse produce una energía media anual de 3.500 gigavatios hora, aquí era mega y aquí era giga. ¿Sí? ¿Ves? Y después estaba gigatera, terabyte, gigabyte, megabyte. Al final he hecho una escalera aquí más grande que los bomberos. 3.500 gigavatios hora, que es bastante. ¿Cuál será el tiempo medio de utilización en horas al día de la siguiente central? ¿Cuál es el factor de carga de la central? Si queremos producir la misma energía eléctrica en una central térmica, ¿cuántas toneladas de antracita debemos quemar al día si disponemos de un rendimiento de un 45%? Dato del poder calorífico de la antracita es 8.000 kilocalorías por kilogramo. De acuerdo. Aquí hay partes que
que no vamos a resolver, pero vamos a hacerlo mayor porque hay partes que no nos interesan. La primera parte, tenemos el caudal, o sea, que queremos que dice la potencia de cada turbina, el caudal de cada turbina. El caudal, pues será 1000 por el caudal, que no lo sabemos, 9,81, 140 metros, que es la altura. Rendimiento no nos dice nada, vamos a suponer que es 1, que son ideales. Y 720 megavatios hora. El caudal da 5.524,25 metros cúbicos por segundo, pero hay 6 turbinas. Entonces, el caudal de cada turbina es 87,37 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que vamos a calcular y sabemos que está bien. Siguiente vídeo entraremos con intercambiadores. Estos son un poco más química, pero son curiosos también. Ok, perfecto.